Corrillos Televisión presenta Yo opino. Las propuestas de la sociedad civil para impulsar gobiernos eficientes en los territorios. Yo opino. Dirige Juvenal Bolívar. Hola, hola, mucho gusto. Me alegra muchísimo saludarlos a cada uno de ustedes, amable audiencia de Corrillos. Su abogado José Ángel Amador Sierra, experto en propiedad horizontal, les va a tratar el tema relacionado con este modo de residencia en Colombia. La mayoría de los ciudadanos en Colombia ya vivimos en edificios, conjuntos residenciales, parcelaciones, condominios, como les quiera llamar. Y no tenemos la suficiente experiencia para podernos comportar como corresponde en una unidad cerrada, y de ahí que se van presentando buena cantidad de conflictos. Queremos en esta oportunidad hablar un tanto de la normatividad que rige la propiedad horizontal en nuestra patria, pero de igual manera mirar los casos que consultan con alguna frecuencia los residentes y copropietarios. En primer lugar, nosotros nos regimos por la Constitución Política de Colombia, en cuyo artículo 58 habla de la propiedad privada, en general, propiedad privada, y por la ley 675 del 2001, que es el régimen de propiedad horizontal. Cuando hablamos de régimen, se trata de la legislación que aplica, y cuando hablamos de propiedad horizontal, es que se trata de un régimen para propietarios, y horizontal es el apellido, el dato que se le dio, la referencia que se le dio a la convivencia en conjuntos cerrados y edificios. Nuestra legislación se refiere específicamente a esos conjuntos y edificios, pero otras legislaciones amplían a parcelaciones, condominios, y hay países en donde hacen referencia a condominio, y oye uno con alguna frecuencia hablar de los condóminos. Nosotros aquí hablamos sencillamente de los residentes o copropietarios, y en ese orden de ideas entonces vamos a trabajar en ese aspecto para que cada uno de ustedes tenga una mayor información. No es lo mismo vivir en un conjunto abierto o en un barrio común y corriente, como en nuestros inicios, pues obviamente esto era así, barrios. Y en un momento dado nos comenzamos a agrupar en conjuntos residenciales. Ya entonces el diseño de la construcción de vivienda fue de carácter cerrado. Ya no son barrios abiertos ni urbanizaciones abiertas, sino conjuntos cerrados, edificios. Hay una legislación muy importante, ya decíamos la 675, que se refiere a este tema en especial. Pero ojo, esta ley no regula el tema de la propiedad privada como tal de cada una de las casas, apartamentos o parcelaciones o lotes, sino que regula todo lo relacionado con las áreas, zonas y bienes comunes. El concepto de áreas, zona y bienes comunes se toma de manera genérica, como si fueran esas expresiones iguales. Entonces estamos hablando de un área común que serían los pasillos, pero hablemos de la cimentación en primer lugar, si se trata de edificios, hablemos de las terrazas, de los pasillos, las escaleras, los ascensores, si hay salón social, el salón social, si hay, por supuesto, zonas húmedas, piscina, turco, sauna, esos son áreas comunes o bienes comunes. Pero desde mi trabajo como abogado experto en propiedad horizontal, he querido hacer un énfasis muy importante que si bien todo esto se denominan bienes comunes, igualmente no solamente se trata de esas áreas en sí, sino de otras cosas. Por ejemplo, residir en un conjunto, ustedes que están en este momento viviendo allá, saben que tienen una organización, que hay una junta administradora o consejo de administración específicamente, y una asamblea general de copropietarios, pero de igual manera también saben que se elige un comité de convivencia. Luego entonces esto es toda una estructura, digámoslo para compararlo. La República de Colombia tiene unos linderos, unos límites que están establecidos con los países vecinos, mientras que en propiedad horizontal nuestros linderos están establecidos con los conjuntos o edificios vecinos, contiguos, inmediatamente. Luego entonces cada conjunto tiene su propio reglamento, su propia normativa, que es el reglamento de propiedad horizontal, establecido
desde 1948. En Colombia este régimen viene desde 1948 y que fue ajustado en la ley 675 del 2001. Esto es hace 23 años. Y en ese régimen, entonces, cuando hablamos de bienes comunes, mi tesis como instructor, como capacitador en este tema de propiedad horizontal, es que los bienes comunes, repito, no son solamente las zonas comunes, las áreas comunes, la piscina, la escalera, el salón social, las zonas verdes, sino todos los bienes. Entonces ya viene la cuota mensual que paga, que sería el dinero que se recauda. Ese es un bien común, le pertenece a todos porque lo aportamos entre todos. Y para mí hay un bien que es muy importante, que es el de la información, que para muchos constitucionalmente está dado como el derecho a la información, pero yo lo considero como un bien, un intangible muy importante. Todos estamos con el derecho a obtener información permanente, clara, oportuna. Por supuesto, cuando digo clara es porque debe ser veraz, porque es que hay un problema principal, es que nosotros no informamos debidamente a los copropietarios y residentes sobre lo que se está sucediendo o sobre las decisiones que se toman, y entonces eso se presta para comentarios, para rumores, para desinformación, y puede llegar a generar esos conflictos. Entonces, desde el punto de vista normativo, está la Constitución Nacional, está la Ley 675 y está el respectivo Reglamento de Propiedad Horizontal. Cuando hablo de respectivo es porque es el de su conjunto, el de su condominio, el de su edificio. Bueno, cuando hablamos de edificios, un edificio, ¿cuándo tiene régimen de propiedad horizontal? Con solo 2 pisos que estén independizados, ya estamos hablando de que hay propiedad horizontal. Pero si en esos 2 pisos hay varios apartamentos, estudios, y que están delimitados y que tienen su número de matrícula inmobiliaria, entonces no importa que sean 2 pisos, pero también es propiedad horizontal. Lo mismo ocurre en un momento dado con los conjuntos. Puede haber que sea un conjunto de 5 casas nada más, ese ya es propiedad horizontal. Que tiene 200 casas y 50 apartamentos, propiedad horizontal. En nuestra área metropolitana ya hay edificaciones gigantescas que tienen más de 500 unidades residenciales, por ejemplo, que tienen locales comerciales, por supuesto tienen parqueaderos, y en consecuencia todo eso está reglamentado en la Ley 675 de manera genérica, repito, desde el 2021. La legislación viene desde el año 48 para estos temas, pero la última es del 2001. ¿Qué significa eso? Que ya tiene 23 años y hay muchas personas entusiasmadas en cambiarla. Ustedes han venido oyendo que de pandemia para acá hay algunos legisladores colombianos que han venido planteando la reforma o la modificación o la nueva ley de propiedad horizontal. No estoy de acuerdo con ninguno de esos 3 lenguajes. Estoy de acuerdo con que la ley 675 requiere reglamentación. Hay que reglamentarla para efectos de aclarar algunas cosas, porque la experiencia y el tiempo nos ha enseñado que sí hay algunos vacíos que requieren aclaración, precisión, pero no propiamente una reforma. No podemos modificar la ley que es considerada en Latinoamérica como la mejor en este tema de propiedad horizontal. Hay algunos artículos copiados en la legislación mexicana, igual en Panamá, igual en Argentina, igual en Chile. Luego, entonces, si algo nos han copiado es porque nuestra normatividad es adecuada, correcta. Y lo digo como abogado experto en el tema de propiedad horizontal porque son muchas las consultas que nos hacen. Entonces, debemos hablar del reglamento, que es la norma interna, que es ese catecismo astete que cada uno de los edificios debe tener. ¿Qué es el reglamento? El reglamento está en una escritura pública, elevada en una notaría. Esa escritura pública contiene, pues obviamente, los linderos, como mencionaba hace un rato, de la edificación y los linderos individuales de cada una de las unidades privadas, es decir, cada uno de los apartamentos, cada una de las casas, cada una de las parcelas, cada uno de los lotes. Entonces tiene sus propios linderos y en consecuencia ahí en ese documento, Reglamento de Propiedad Horizontal, está adoptado, escrito, estipulado en detalle. Por eso las escrituras de muchas edificaciones son muy grandes, son copiosas, tranquilamente pueden tener más de 100 páginas e incluso más de 100 hojas. Esto hace que en un momento dado sea muy costoso este tipo de documento. Entonces se eleva a escritura pública. Ya tenemos establecido
que de esa edificación se constituyó como propiedad horizontal, que tiene unas delimitaciones, unos linderos generales y unos linderos particulares, unas áreas generales y unas áreas particulares, unas áreas privadas y unas áreas comunes, y más adelante ya vienen todas las normas de conducta, de cómo comportarse, de las cuotas de administración, de las autoridades que rigen el conjunto o edificio, de la forma de elegirlas, en fin, viene ya lo que es la reglamentación. Esos reglamentos fueron creados desde el comienzo, ya dijimos que en 1948 para acá, entonces fueron creados y la ley 675 nos obligó a modificar lo que teníamos. ¿Qué quiere decir eso? Que nos dio un año, que luego prorrogó por otro más, con el fin de que hiciéramos en el 2002 y 2003 las modificaciones de esa ley. Es decir, esa ley, los reglamentos, ajustarlo a esa ley. Es decir, esa ley fue expedida el 3 de agosto del 2001, de modo que el 2 de agosto del 2003 todos los reglamentos debían estar modificados. Pero la experiencia enseña que muchos de los edificios de la época, de muchos de los conjuntos o condominios de la época, no han adecuado su reglamento a la nueva legislación. Bueno, y entonces, ¿qué pasa ante eso? Dijo la ley 675 que si al cabo de esos plazos no se modificaba el reglamento, ese reglamento quedaba automáticamente modificado por las normas de la ley 675. De modo pues que siempre en cualquier discusión tendremos que estar utilizando el reglamento de propiedad horizontal y teniendo a la mano la ley 675. Obvio, las normas constitucionales genéricas, el derecho a la información, el derecho al debido proceso, las normas del derecho del Código Civil que tengan que ver con algunos aspectos ya muy específicos, lo relativo con contratos, algunas cosas que más adelante estaremos mirando. ¿Se presentan dificultades? Sí, por interpretación de la norma en buena parte, pero los principales problemas a los que yo me he enfrentado honestamente ha sido a caprichos personales, porque resulta que como llegamos a propiedad horizontal, allí se presenta un problema. La mayoría de los residentes no son los propietarios. Hay muchos edificios, muchos conjuntos en donde una persona tiene 2, 3, 4, 5 apartamentos y la mitad de las personas de los residentes en ese edificio conjunto pueden ser propietarios, copropietarios, pero la otra mitad son arrendatarios. Ojo con eso. Eso no es malo, sencillamente demuestra que los dueños todos en ese edificio conjunto no necesariamente viven ahí porque viven en otro lugar, tienen otras propiedades, son inversionistas en el sector inmobiliario y en consecuencia eso ya genera una diferencia. Porque el régimen es de propiedad horizontal, es decir, de propietarios, no de residentes solamente, y por lo tanto no de inquilinos o arrendatarios como técnicamente se les debe denominar. Luego, entonces, ante esa circunstancia, nosotros debemos tener mucho cuidado en el tratamiento que le damos, tanto en lo normativo como en la aplicación de cada uno de los aspectos que nos interesa aplicar o que nos interesa que se acate. Por ejemplo, viene el tema de las sanciones por malos comportamientos. ¿Por qué? Porque sencillamente a la gente viene del barrio donde acostumbraba a hacer su parranda, arrancaba a las 2 de la tarde y a las 4 de la mañana no había terminado, seguía de largo y en consecuencia con música de alto volumen, con ruido y con desaseo. No, eso en el conjunto residencial no se puede hacer. Claro, hay quienes llegan con esas costumbres y consideran que allí pueden seguirla repitiendo, pero lamentablemente ya estamos viviendo en otro régimen, en otro estilo de vida, en otro ambiente, para el cual debemos acostumbrarnos a respetar los derechos ajenos. Hay una premisa que se repite con frecuencia, pero le paramos muy pocas bolas, y es el hecho de que mis derechos llegan hasta donde llegan sus derechos. Y por supuesto sus derechos llegan hasta donde llegan los míos. Yo no puedo sobrepasarme e ir a afectar sus derechos sobre pretexto de que es que yo soy el presidente del conjunto residencial. No, eso es apenas una presidencia y nada más. Entonces, mis apreciados amigos, con ustedes este tema es muy enriquecedor y queremos que no se pierdan ninguno de los detalles que hemos venido comentando. Corrillos Televisión está presentando Yo Opino.
Dicen que la Tierra se mueve por un efecto rotatorio llamado inercia. Nosotros estamos seguros que el progreso es el que nos mueve. Pues después de analizarlo, entendimos que la Tierra se mueve por el efecto generado por millones de empresarios que, como tú, trabajan de sol a sol, sin importar la órbita en que se encuentre, con el único fin de hacerla progresar. Es por eso que esta es una invitación a que sigamos moviendo al mundo, renovando la matrícula mercantil. Porque sabemos que después de 365 vueltas al sol, nuestras empresas no son las mismas. Y hacerlos nos genera mayor confianza en el ámbito de los negocios, que luego podremos traducir en progreso. Progreso que nos mueve. Renueva en línea, fácil y seguro en www.cámaradirecta.com. En Autoservicio Díaz atendemos todas las marcas, diésel y gasolina, servicios de mecánica general, sincronización, frenos, suspensión, cambio de aceite, desvare a domicilio, electricidad automotriz, plantas, arranques, instalaciones. Contáctenos, WhatsApp 311-482-3287, calle 21, número 14 a 10, Barrio Girardot, Bucaramanga. Corrillos Televisión está presentando Yo Opino. Bien, y como es obvio, estábamos haciendo referencia a algo trascendental, las sanciones. Eso requiere un procedimiento. Lo primero es que en su reglamento de propiedad horizontal debe estar estipulado las sanciones. Y hay dos tipos de sanciones. Una que pueden ser los llamados de atención y otra que pueden ser las multas. Luego entonces son dos tipos diferentes. Los llamados de atención, pues en últimas es un escrito que nos envían, una llamada telefónica, una invitación a la oficina de administración para hacernos los comentarios porque nuestro comportamiento estaba afectando, perjudicando el conjunto. Pero las multas son ya un valor en dinero. Puede también aplicarse otro tipo de sanciones, como por ejemplo la suspensión del uso de los servicios comunes. Ejemplo, usted en la piscina se comportó bastante irregular en la tarde de ayer, qué pena, y necesitamos que usted no use la piscina por un mes. Le pasamos el escrito. O que se presentó porque tenemos también dificultades con las mascotas. Todos queremos los animalitos, muy chévere y todo lo demás, pero no le recogemos los excrementos. Y en consecuencia eso está generando una dificultad, incomodidad en el resto del vecindario. Ladra demasiado y no hacemos el deber de tranquilizar a nuestro animalito para que no moleste el vecindario. Entonces hay muchos casos y de pronto dan lugar a una sanción económica, en dinero. Entonces tenemos ese tipo de situaciones. Para que esas sanciones, sean económicas o no económicas, se puedan aplicar, se requiere respetar la Constitución Nacional en lo que respecta al debido proceso. Y muchos, creo que la totalidad de reglamentos no tienen con claridad ese debido proceso. Ya últimamente los reglamentos de propiedad horizontal han venido actualizándose, han venido modificándose y se les viene aplicando eso. ¿Por qué? Porque, mi apreciado amigo, si en su reglamento del conjunto donde usted reside no está establecido la multa, pues no se la pueden aplicar. Uy, qué pena, doctor Amador, pero es que sencillamente la multa la aprobó la Asamblea General el año pasado. Bueno, pues hagan la modificación del reglamento y elevenla al reglamento y apliquen el procedimiento. Porque es que si usted le aplica una multa de una cuota de administración y su cuota de administración es 400.000 pesos, entonces, ¿dónde está el debido proceso? ¿Qué es el debido proceso en propiedad horizontal? Primero que todo, enviarle una notica informándole: señor Amador, usted ha cometido una falta bastante delicada porque últimamente se oye a las 4 de la mañana música a alto volumen. Está bien que a usted le encanten las rancheras, pero bájele volumen. No nos trasnoche, déjenos dormir, déjenos descansar, por supuesto. Entonces, sí, muéstreme a ver, entonces, ¿en qué fecha fue? Tal fecha. No, qué pena, yo en esa fecha estaba fuera de la ciudad. Es decir, debe haber una confrontación de información. Claro, yo estaba fuera de la ciudad y de pronto mi hijo sí organizó la fiesta y llamó a algunos de sus vecinos o amigos y en consecuencia yo no sabía. Bueno, entonces eso es el debido proceso, enterarme adecuadamente de lo que puede estar sucediendo con el ánimo de que pueda presentar mis argumentos de defensa, mis pruebas
así como la administración estaría presentando unas acusaciones y unas pruebas que demuestran que efectivamente me equivoqué, de igual manera debo tener la oportunidad como residente o como copropietario, según el caso, de demostrar lo contrario, o de por lo menos explicar qué sucedió, justificar lo ocurrido, y si eso no amerita una culpabilidad, pues no hay sanción. Pero que me apliquen una sanción automática, sin contarme que en el próximo recibo de la cuota de administración me llegue la noticia de que me cobran 400.000 pesos como multa por ruido en el apartamento, sin yo tener idea de qué fue lo que pasó, pues eso es una violación al debido proceso. ¿De quién? Del administrador. Ay, caramba, doctor Amado, pero es que el administrador no multa. Él no tiene autonomía para multar, el que multa es el Consejo de Administración. Bueno, el Consejo de Administración es el que se encarga de estudiar el caso, y el Comité de Convivencia, que para eso está, es el que debe reunirse con él y levantar un acta. Levantan el acta, el Consejo de Administración toma la decisión y determina, ¿se le multa? ¿No se le multa? ¿Sí? Ya se le llamó a descargos, este es el acta donde están los descargos, y en consecuencia hay lugar a una multa, la vamos a aplicar de 400. Entonces el Consejo en su acta dejó en el acta establecido que esa circunstancia ameritó una multa. Y el señor o señora administradora procede a ejecutar, a aplicar la sanción. No es el administrador el que decide qué sanción le aplicamos allá al señor Amador, es el Consejo de Administración, de acuerdo a lo que está reglamentado, lo que está escrito. Doctor Amador, pero es que hay un lío. En mi conjunto, allá nos hablan del manual de convivencia, y entonces tenemos dos folleticos, uno que es el reglamento de propiedad horizontal y otro el manual de convivencia. Pues amigos, el manual de convivencia no existe en la ley, existe el reglamento de propiedad horizontal, y el reglamento como tal pues debe tener las normas de convivencia. Lo que ocurre es que, como muchos de esos procedimientos, nosotros nos acostumbramos a que todo nos lo tienen que escribir y que todo tiene que estar muy detallado, entonces nos gastamos 100 hojas para el reglamento de propiedad horizontal y de pronto 80 para el manual de convivencia, y le entregamos 2 folletos, y en últimas que es el manual de convivencia, una cantidad de copia y pegue, cositas que vimos en otro lugar y los copiamos ahí, entonces montamos ese negocio. Oiga, negocio. ¿Y por qué negocio, Amador? Porque sencillamente implica sacar de la cuota de administración una plata para pagar a una imprenta que nos elabora de folleticos que nadie los lee y que en últimas poco se aplica. Luego, entonces, ese es un problema. Bueno, me metí en un lío ahora con este tema, porque resulta que estamos hablando de mucha normatividad que nadie lee. Sí, tristemente sí nos hemos vuelto perezositos, el celular no nos deja de dedicarnos a estudiar y trabajar en la parte intelectual, en el conocimiento, y atendemos más el comentario y el chisme que hay por el WhatsApp que la capacitación que nos estén haciendo en el conjunto. Señores administradores, señoras administradoras, señores consejeros, los invito a que organicen jornadas de capacitación, de formación en su conjunto residencial. Si les parece, con mucho gusto yo voy y les colaboro con esa capacitación, con esa información, para transmitirles experiencias. Por ejemplo, el tema de los parqueaderos. No todos los apartamentos o todas las casas tienen parqueadero propio. En muchos conjuntos el parqueadero es común, y en ese orden de ideas viene el problema: ¿quién ocupa cuál parqueadero? Entonces, muchos de los dueños de vehículos en ese conjunto donde el parqueadero es un área común, sencillamente tratan de llegar, digámoslo, temprano para coger el que más les gusta, y se van acostumbrando, llegando a ese punto, y se lo van haciendo como si fuera propio. No, señor, usted no adquiere propiedad porque lo ocupe 100 veces. Sencillamente es un parqueadero común, áreas comunes, y tienen un reglamento interno para que se respete, por supuesto, el parqueo, para que haya el cuidado necesario y no se dañe a los otros vehículos, para que alguien no deje un carro abandonado por 2, 3 días, 8 meses o 5 años, como ocurre en muchos conjuntos, para que muchos no conviertan los parqueaderos comunes en la bodega. Entonces, fíjense las situaciones que hay, porque es que uno normalmente piensa que lo común de pronto sea la piscina. Bueno, ese es otro tema. Entonces hacemos mal uso de la piscina, porque es que llegamos a fregar, a sabotear. Hoy, por fortuna en Colombia, casi todos los conjuntos tienen piscinas con una máxima profundidad de 1,50.
y mínima profundidad de 60 a 90 centímetros y piscina para los niños. Pero en el pasado eran piscinas muy profundas, 4 o 5 metros. En algunos edificios, algunos conjuntos antiguos, muy antiguos, existen esas profundidades que generan pues obviamente alto riesgo. Pero el tema de las piscinas generan riesgos. En alguna otra oportunidad tenemos que ampliar estos temas relacionados con los riesgos y sistema en el trabajo en seguridad en conjuntos residenciales. Adicionalmente tenemos que hablar sobre el papel del administrador y tenemos que referirnos si el administrador tiene o no contrato laboral. Pero desde ya les advierto, el contrato del administrador no es laboral. ¿De quién depende el administrador? Generalmente la norma en el artículo 50 se refirió a que el administrador lo elija la Asamblea General o esa decisión se delegue en el Consejo de Administración. Ahora, ¿por cuánto tiempo? Por un año, por unos meses, el tiempo que usted considere. ¿Que tiene la posibilidad de renovarse? Sí, usted puede renovar. Y hay administradores que yo me he encontrado en un mismo edificio 20, 25 años administrando el mismo edificio. Como también hay otros administradores que no duran mayor cosa, 2, 3, 6 meses y cambian en ese edificio muy seguido de administradores. Como también hay administradores que no tienen 1 o 2 conjuntos, tienen 10, 20 conjuntos y no son empresa jurídica, son personas naturales. Oiga, ¿cómo hace una persona para repartirse en 20 conjuntos para ir todas las semanas? Seguramente algunos de esos conjuntos no van sino una vez al mes. Entonces eso es un tema que hay que discutirlo. Yo respeto muchísimo a los administradores y por supuesto que capacito de manera muy formal este tema. Lo que yo quiero es que nosotros respetemos el concepto de la propiedad horizontal como un derecho común. Esto es, que la propiedad horizontal me da derechos y obligaciones. Me da, le dije hace un rato, el derecho a la información clara, oportuna, veraz. Y ese derecho a la información implica que me estén suministrando datos, que yo pueda ir a la oficina. Oiga, en todos los edificios a los que me he referido grandes, hay oficina que llaman la oficina del administrador. No, señor, no es la oficina del administrador, es la oficina de la administración de la copropiedad. Y la administración somos todos. Entonces, capacitemos a nuestros vecinos para que ellos vayan a la asamblea informados, vayan a la asamblea a decidir con conocimiento de causa. No hagamos asambleas generales. Sí, las extraordinarias las podemos hacer de un día para otro, pero no hagamos asambleas generales sin suministrar la información suficiente a la gente para que llegue debidamente informada y tome decisiones ilustradas, con claridad, a sabiendas de lo que está decidiendo. Mire, hagamos la asamblea rápida, que no demore más de 2 horas, de pronto 3 horas. Procuremos ser ágiles en la información, sin negar el uso de la palabra, sin negar el derecho que tiene la gente a la réplica, etc. Pero hagámoslas ágiles. ¿Por qué se cobra multa en la asamblea, en las propiedades horizontales por inasistencia a las asambleas? A ver, un premio para el que me adivine. Sencillo, porque son aburridas, son cansonas. Es donde unos vecinos llegan a pelear entre sí en una asamblea general, eso aburre, cansa. La asamblea está citada para las 4 de la tarde del sábado y termina el domingo a las 6 de la mañana. No, así no es. Debemos ser todos muy pragmáticos. Repito, máximo 3 horas. Asamblea de más de 3 horas, algo tiene escondido. Y entonces le da vueltas como un tropo. ¿Pero por qué ocurre eso? Porque no suministramos información permanente. Bueno, Amador, de ahora en adelante entonces vamos a llenar el conjunto de papeles. Vamos a enviar todos los días un comunicado para darle gusto a lo que usted dijo. No, señor. Sencilla y llanamente, señor administrador, esa oficina que llaman del administrador no es del administrador, es de la administración, que es una actividad, un complejo de responsabilidades. Usted como administrador debe estar en comunicación en lo posible personal, tratar de hablar con los vecinos, conocer, que los vecinos lo conozcan, que además usted se va a conocer, que sea una persona no amiguero, sino respetuoso, que sea responsable. En propiedad horizontal el administrador no tiene funciones, no tiene contratos de trabajo, no tiene subordinación ni dependencia. El representante legal de la propiedad horizontal, administrador o administradora, es una persona que tiene responsabilidades.
cumpla con sus responsabilidades y verá que todo el mundo lo aplaude, todo el mundo se lo pelea. Ese administrador en el conjunto es muy responsable, cumple con todo lo que dice, nos mantiene enterados, nos mantiene informados y en consecuencia aquí nada se hace sin que nosotros no lo sepamos y no porque lo obliguemos, sino porque él está convencido que debe enterarnos. Vean mis apreciados amigos, es mucho lo que hay en propiedad horizontal, este tema no se acaba. Ejemplo, el área metropolitana de Bucaramanga tiene una virtud y es que hay áreas de expansión, pero el municipio de Bucaramanga tiene unos límites geográficos que ya no le permiten crecer hacia los lados. El municipio de Bucaramanga, quienes lo conocen, pueden darse cuenta que está creciendo en altura y en consecuencia las edificaciones cada vez se crecen y la propiedad horizontal crece mucho más en el área metropolitana de Bucaramanga, especialmente de Bucaramanga. Bueno, mi apreciado amigo, muchísimas gracias y cualquier información con mucho gusto la puedo suministrar a mi correo electrónico amadorjurídico@gmail.com amadorjurídico@gmail.com. Muchísimas gracias. Corrillos Televisión presentó Yo opino. Las propuestas de la sociedad civil para impulsar gobiernos eficientes en los territorios. Yo opino. Dirige Juvenal Bolívar.